Podés mandar tu mensaje de audio al 23 24 55 65 55 y ahí te vamos a estar escuchando. Podés escucharnos también por fmestacion21.com.ar o si no por la aplicación Estación 21 FM, que te la bajás del Play Store y vas a saber cómo lo podés escuchar del lugar del mundo. Y sé que me está escuchando a través de la aplicación, le voy a mandar un saludo, aprovecho, a Beto Cotton, que me está escuchando desde Francia, ¿eh? Así que gracias, Beto, por estar escuchando desde tal latitud en vez de estar recorriendo esos lindos lugares, ¿eh? Bueno, y llegamos al programa número 30, programa número 30 de OVNI Tribulación Fáctica. Y hoy vamos a hablar de aquellos objetos de gran tamaño, los que le llaman los cigarros voladores. Y vamos a hablar específicamente de un caso que le ocurrió a un mercedino y otra persona de otra localidad en plena ruta. Así que, ¿qué tal si ya me dejo de hablar cosas, de hacer introducciones y empezamos? Empezamos con el programa. Vamos, OVNI Tribulación Fáctica. Entre los fenómenos más desconcertantes que surcan nuestros cielos están los llamados objetos de tipo cigarro. Enormes estructuras alargadas que, lejos de atravesar el firmamento a toda velocidad, se mueven lentamente y a baja altura. Los testigos coinciden: su superficie suele ser metálica u oscura, no emiten ruido y carecen de hélices, alas o señales visibles de propulsión. Su avance parece ajeno al viento, siguiendo trayectorias deliberadas como si inspeccionaran el terreno. El investigador francés Aimé Michel observó que en ocasiones estos objetos permanecen estáticos durante largos minutos y que a veces liberan o recuperan pequeños cuerpos luminosos que se desplazan de forma independiente. Para él, no eran simplemente naves en tránsito, sino verdaderas plataformas móviles, quizás naves nodrizas, operando con un propósito desconocido. Lentamente, sin estridencias y a baja altura, estos cigarros misteriosos continúan alimentando el gran enigma. Bueno, y como les prometí, hice esta introducción pequeña para hablar de este tipo de casos, que no son la mayoría, pero sí hay una gran cantidad en el cúmulo de avistaje, y son aquellos casos bastante difíciles de encontrarle una explicación racional. Y para que ustedes comprendan el porqué de esto, les voy a traer un caso ocurrido el 19 de agosto de 1998 en plena Ruta 6, entre más o menos pasando Cañuelas para el lado de este de acá, en el cual fue protagonista dos funcionarios de minoridad. De aquel entonces eran funcionarios de minoridad, uno de ellos mercedino, Luis Miraglio, y otra persona de otra localidad que era la psicóloga social María Inés Mendoza. Les voy a traer los testimonios tomados en aquella oportunidad. Lo que yo les pido disculpas si alguno de los testimonios no se escucha del todo bien o tiene un poco de ruido, porque esto, imagínense que fue grabado hace casi 30 años este testimonio, estos dos testimonios, y bueno, fueron rescatados gracias a la tecnología actual, pero bueno, hay muchas cosas que no se pueden, no es fácil de acomodar, porque estaban en cassette y los cassettes van sufriendo el deterioro a través del tiempo. Así que, ¿qué le parece si vamos con la primera parte del testimonio del Luis Miraglio? Salí 6:15 de la tarde de La Plata. Venía bastante rápido por el peligro que significa la Ruta 6, a la cual le tengo terrible miedo por los robos. Que llegando a Cañuelas se venía como un frente de tormenta, esos que son, no sé, yo me lo imagino en el campo, cuando yo vivía en el campo, decíamos se viene la visera, cuando se viene todo negro, que era desde Luján hacia La Plata. Yo no
no tengo un mapa, pero me ubico al sur a La Plata y al norte Luján. Y bueno, entonces cuando pasamos Cañuelas se puso todo negro porque se nubló como para así de tormenta. Y yo creo que más de mitad de camino, creo que hay 50 kilómetros o 70 entre Cañuelas y Luján. Creo que ya habíamos hecho un poco más de la mitad, no había nada de tránsito, 7:15 de la noche. Entre 7 y 7:30, 7:15, 7:20, no sé. Empiezo, yo manejando el auto, empiezo a observar, ubico a Luján siempre sobre ruta 6 al norte. Empiezo a observar para el lado de Luján una luz. Es decir, estaba todo nublado, entonces me llama la atención porque no podía ser una estrella. Le comento a la persona que venía conmigo y me dice, debe ser la luz de la antena. Digo, no, porque acá no hay nada, no estamos en el medio del campo, habíamos pasado hacía poco Cañuelas, para Luján faltaba un montón, no podía ser de esas que, por ejemplo, sí hay en Cañuelas, que es la repetidora de televisión, me parece algo así. Seguí observándola porque me resultaba muy llamativa, además una luz sin brillo, una luz blanca sin brillo y que era bastante importante. Y entonces, ¿no será un avión? Seguimos observando hasta que de pronto observamos que muy por debajo de esa luz que veíamos pasa un avión de línea titilando destellando, que iba desde el interior hacia Capital, el avión. Pasa muy por debajo, en la mitad, digamos, de lo que sería la línea de tierra y esa luz. A la mitad pasa el avión, le digo, fíjate que no es un avión. Bueno, sí, realmente, que se sube por ahí. Notamos que se nos venía encima la luz que venía, se venía agrandando cada vez más. Y entonces, bueno, digo, la luz viene hacia acá, digo, fíjate que se mueve. Y bueno, y fue en minutos, de ahí se me produce el efecto de nuevo en la piel. Esta luz, no sé qué era, la luz, me ubico del lado oeste de la ruta, es decir, yo venía así manejando de sur a norte, del lado oeste vemos de frente una luz inmensa ya a esa altura, inmensa, y que empieza la teníamos muy cerca, muy cerca, ya era una cosa, y era la luz. Es decir, yo trato de compararla y es una luz blanca pero sin brillo. Tipo cuando arranca una mezcladora de esas de gas de mercurio, algo así, cuando recién arranca, una cosa así. Pero era tan grande y estaba tan cerca que yo no sé, todavía no me lo puedo explicar, pero sí sé que... No es fluorescente, un mercurio. No, sin brillo, totalmente opaca. Pero hasta ahí no se veía nada más que eso, blanco, inmenso, que se me venía encima, Entonces, no sé cómo, pero sé que paré el auto, no venía nadie en la ruta. Eso normalmente nunca lo sé. Jamás, mucho menos en ruta 6, que le tengo terror por los robos. ¿La primera vez lo haces eso? La primera vez. En mi vida paro a nadie, no levanto a nadie en la ruta. Vos sabés cuál es mi trabajo con menores, causas penales, o sea que sé de todo. Cuál es que se te tiran al piso, que te hacen, no sé, que se te cruzan adelante, que se simula estar herido. Conozco todo. Entonces, no paro ni loco. ¿Por qué? No sé, no me lo puedo explicar todavía. Sé que paré al costado de la ruta, la banquina horrible. Paré el motor, paré todo y me bajé. Y la mujer que venía conmigo, un Escort modelo 98. Paro todo, esta mujer también se empezó a asombrar desde adentro del auto y entonces comienza a cruzar por sobre la ruta delante nuestro, como mostrándose, digamos, de oeste a este, yo ubicando siempre de esa manera, empieza a cruzarse y ahí sí ya tomo dimensión y le decía a María Inés, bajate y mirá lo que es esto. Porque era la sensación de ver un crucero, de esos que se ve en la fiesta, en la televisión, por ahí uno puede ver
lo he visto en Brasil, por ahí, esas fiestas que se organizan sobre los barcos, con muchísimas, bueno, esa luz blanca predominaba, había... Y vos cuando me veía venir, no tenía forma todavía. No tenía forma, era una luz blanca terrible. Cuando empieza a cruzar, se empieza a ver la forma. Una forma de qué tipo. Algo largo. Tratá de recordar y buscar detalles de esa forma. Bueno, yo te cuento, ahí veo algo realmente muy largo, muy iluminado y con luces que titilaban entre blancas, otro blanco era, rojas, azules, y esta mujer creo que dice verde. Yo las verdes no me acuerdo, sé que el blanco era un blanco distinto. ¿Esas luces estaban arriba? No, entre medio porque ahora yo te cuento, en ese momento cuando empieza a cruzar delante mío, yo recuerdo la luz muy blanca y eso que titilaba. Era un asombro total. Esta mujer también se baja, que es súper miedosa, también se baja, es una psicóloga social, en una formación, se baja también, asombrada, y empieza, ahí sí, empieza a girar y a mostrarse. Yo lo teníamos muy cerca y se desplazaba una lentitud total. Puede ser muy cerca, ¿qué altura aproximadamente? No sé la altura. Yo sé que lo teníamos ahí. Abajo de las nubes, más Tratá de recordar. ¿Había árboles en la zona? Es una zona que hay árboles, pero árboles bajos. Sí, está el tendido eléctrico. Más arriba del tendido. Más arriba, sí. ¿Muy distante o una...? Yo diría, no sé, 200 metros. 300 metros. Pero era una cosa que lo teníamos al alcance de la mano. Era un embobamiento. Digamos que de lo tan grande que era, te parecía que lo podía tener al alcance de la mano. Sí, yo me recuerdo que me quedé del lado de la ruta, digamos, apoyado con las manos sobre el techo, parado en el parante de la puerta, apoyado con las manos porque no podía creer. Y bueno, esa luz lo que sí no reflejaba nada. No iluminaba nada. Es lo que yo miraba, el campo, que a veces no iluminaba nada, porque eso es lo que yo quería, me llamaba la atención, el no iluminar, porque estaba tan cerca, no daba luz, estaba todo oscuro, y eso era blanco. ¿Algún detalle más dentro de eso? Ahora te cuento, ahí sí te digo que esas líneas, esas luces que titilaban, estaban al medio de la luz blanca. Había luz blanca hacia arriba y luz blanca hacia abajo. No sé si había lo que sí se notaba, pero clarísimo, que era un objeto aparentemente metálico, como de un color aluminio, no sé si era por el reflejo o qué. Era un reflejo así como que... Exacto, era lo único, porque después no se dejaba ver nada. Esa luz era como que te cegaba, porque no tenía brillo, no sé, una luz. Y vos viste como en el medio, digamos, las luces se titilaban. Sí, eso en el medio. Y más o menos percibiste que podía ser una estructura, algo sólido, por el reflejo como de algo metálico. Mi compañera dice que ella, pues yo no sé si ella lo ubica o para ella era algo como hueco de abajo. Yo sinceramente no, yo te puedo decir... ¿Podían verlo de abajo? Y lo teníamos ahí, yo... ¿Iba inclinación o iba...? No, iba plano. Y lo que sí a mí me llamó mucho la atención, digamos, en la parte, vamos a llamarle trasera, porque iba, en este caso iba de norte a sur, en la parte más norte, en la parte más norte, tenía como una aleta muy grande, tipo a la de un tiburón. Tipo a la de un tiburón, que parecía metálico o brillaba como metálico. ¿Puedes descartar que no es nada conocido, no es un avión, nada? No, en las dimensiones, esta mujer que me acompañaba dice, no es un helicóptero. Digo, pero pensá en la dimensión que tiene esto. Ruido. Además, ni un solo ruido, nada. Ni un solo ruido, nada. Era como una cosa... ¿Ningún zumbido, nada? Nada. Como esos globos... Aerostáticos. Sí, una cosa así que se desplaza así, muy suave. ¿No era algo aerostático? No. ¿Conocer lo que tiene iluminación? Totalmente. No, esto era una cosa... Como de propaganda, ¿viste? Esto tenía, no sé, 2 cuadras de largo, una cosa descomunal en cuanto... Ahora yo no sé si era cuadrado, era redondo, sinceramente. El mismo miedo creo que sentí después, no sé si es miedo, pero es que se me eriza la piel... ¿No te consciente que era una cosa gorda eso, no era una cosa grande? Enorme. Es decir, yo creo que no sé, pero creo que
que hacía a simple vista, si no miraba un poco para los dos lados, tampoco lo terminaba. Cuando lo tenía que ya había cruzado la ruta, que lo tenía Adelante usted. del costado del auto, del este de mi auto. Tenés la ruta acá, ¿no? Sí. Así. El objeto viene así, esta luz, Claro. viene así, cruza acá, y la forma donde más se muestra es cuando está acá, al costado. Paralelo al coche de usted. Paralelo al coche, esta mujer también se baja. Y vos fijate el detalle, que yo por qué me paro arriba del estribillo, porque si hubiese estado muy alto no lo veo. Me subo arriba del estribillo de la puerta y me apoyo arriba del techo porque estaba muy bajo, si no terminaba de verlo. Vos fijate lo bajo que estaba esto. Y que yo quería ver a ver si se iluminaba el campo, qué pasaba. Digamos que vos lo tuviste en vista, ¿no es cierto? Cuando viró, hizo esa inclinación, o lo tuviste vos ahí, ¿cuánto tardó en pasar aproximadamente? No sé. 10 segundos, 15 segundos, 30 No, segundos. yo creo que más tiempo. Se vino rápido. Sí. Se vino rápido. Ese movimiento lo hizo en, no sé, en 2 minutos, te puedo decir, porque las distancias eran grandes todavía. Y después creo que lo estuve observando por espacio de 4 o 5 minutos. Ya te digo, y lo podría haber seguido observando. Pasa que empiezo a salir y a reaccionar cuando ya para mí dejó de ser importante, es decir, de haberlo tenido tan Obvio, cerca. haber tenido una cosa ahí cerca. Claro, es como te Después- cuento, a mí que me gustan los autos de carrera, si vos ves un auto de carrera y lo ves pasar boom, boom, te quedás mirándolo hasta que lo perdés. Pero si vos al auto lo tuviste al lado tuyo, lo pudiste observar, ya una vez que el tipo arrancó ya dejó de ser importante para vos. Correcto. ¿Viste? El auto te arrancó lo más bien. Perfecto. Ahora está de luz y andando más bien, no tiene Sí, tipo de sí, problema. sí, ningún tipo de problema. Bueno, y escucharon la primera parte de este testimonio y yo lo dejé a propósito, porque este es un tirón de orejas que en su momento le hice a quienes los entrevistaron, porque no hay que interrumpir a un testigo, eso es lo que no hay que hacer cuando se entrevista a un testigo. Hay que dejarlo que el testigo hable libremente y después, cuando hay dudas, se le pregunta al final. Yo a propósito lo dejé porque muchas veces se me han enojado algunos investigadores con los que hemos compartido camino, porque yo les decía estas cosas. Y fíjense, el que está escuchando se da cuenta que el testigo no puede terminar la idea porque le hacen la pregunta encima. Y eso no hay que hacer. De todas maneras, es un testimonio histórico este que estoy mostrando y obviamente de todas maneras se entiende perfectamente lo que el testigo había visto. Pero esas cosas, porque hay testigos que se inhiben un poco más, y después no terminan la idea justamente porque se los interrumpe, como pasa en este caso, pero en este caso el testigo vuelve a retomar y vuelve a contar porque justamente es una persona que está acostumbrada a describir objetivamente cualquier situación y cosas. Pero bueno, yo dejé a propósito las preguntas, no las corté para que se vean las cosas que no hay que hacer cuando se toma un testimonio. Así que ¿podríamos ir a un tema musical antes de la otra parte o...? Bueno, vamos a un tema musical, ¿está? Bueno. Y estamos escuchando a Blue Oyster Cult y el tema Extraterrestrial Intelligence. He's found the
¿Estás con hambre? En Chilo Restobar te esperamos con comida rica de verdad. Estamos en calle 2 entre 19 y 21. Abrimos de martes a domingo al mediodía hasta las 3 y a la noche hasta la 1 de la mañana. Además de la carta, todos los días tiramos un menú bien caserito como el que te gustaría comer en tu casa. Chilo Restobar es un excelente lugar para reunirte con familia y amigos. ¿No te querés mover de tu casa? Pedí que te lo llevamos al 2324 1534 3813. Ahora si querés venir, también podés reservar tu mesa también al 2324 1534 3813. Chilo Restobar. Venite, come bien y pasala mejor. Y hoy tenés en Chilo Restobar el 1534 3813, tenés costeleta de cerdo con puré de batata o opcional, mirá porque hace frío, me dijo Francisco que hoy también tiene guiso de lentejas, así que atención, 1534 3813, el 2324. Llega Mercedes. Maldita naranja. Maldita máquina y la naranja juntos en una noche a puro hard rock. Sábado 16 de agosto, 21 horas, Mitus, calle 22 entre 25 y 27, Mercedes, la naranja. No puedo parar. No puedo parar, soy un animal. Maldita máquina. Sábado 16 de agosto, 21 horas, Mitus, calle 22 entre 25 y 27, Mercedes, maldita naranja, volumen 1. ¡No puedo! Aquí tu entrada vía Central Tickets. Esperamos. Bueno, y este fin de semana, por supuesto, estaré ahí viendo a Maldita Máquina. Le voy a fallar a Roselo, pero bueno, es así. No se puede estar en todos los lugares a la vez. Bueno, les estaba comentando que esto que pase es la primera parte del testimonio de Luis Miraglia. Tenemos una pequeña parte más para que vayan entendiendo lo que ha visto. ¿Qué les parece? ¿Vamos a la segunda parte? ¿No percibiste, estaba observando algo extraño al ambiente? ¿Sentiste algo con cambio de temperatura en el ambiente? ¿Sentiste como una sensación de cosquilleo? Y el cosquilleo puede ser el que sigo sintiendo incluso ahora que te cuento, porque... Pero como si, o sea, viste que cuando vos, como cuando pasás, nos vemos en tu televisor, estático. No, creería que no. No, lo que sí, para mí sigue siendo... Sigue en la boca, ¿no? Eso tal vez sí. Sin tomar nada. No, lo que yo sí sigo insistiendo, que sí lo recuerdo, que me sigue asombrando a este momento, es el estado de idiotez, no sé cómo definirlo. Sí, de asombro, pero más... fascinación. Sí, superó todo el estado de decir, yo gracias a Dios me sigo asombrando con las cosas, pero esto superó todo. Pero no te impidió de poder tomar o captar, no lo que estaba observando, no te impidió tomar detalles. No, para nada, no. Me quedé embelesado con esto, enamorado. Yo creo que si alguien me decía venís, me iba, porque o hubiese tenido la posibilidad de caminar por el campo, iba... Sí, de miedo. No sentí nada, después sentí muchísimo miedo. Cuando empecé a tomar conciencia, claro, cuando fue el objeto, lo que hiciste. Claro, empezó a desplazarse y se iba, ya estaba, es decir, a la distancia y haberlo tenido ahí al alcance de la mano, ya parecía, estaba lejos para mí, porque cuando empecé a perder la forma ya estaba lejos, seguía siendo muy llamativo, pero para mí ya dejaba de ser, habiéndolo tenido ahí ya dejaba de ser importante. Entonces, nos miramos, esta mujer, ¿qué es? Y ahí reacciono y digo, vámonos, y perdonen la expresión, pero fue lo que yo le dije, vámonos a la mierda, Mariné, que esto no sé lo que es. Ahí empecé a tomar y sí, vine a 150, 160,
tratando de encontrar una explicación, llegué muy mal a mi casa. ¿Te acordás de lo mío? Por eso te había contado bastantes cosas. El día durante me habían ofrecido otra cosa, otra ¿En la dirección. ruta que eventualmente no había, fueron los únicos testigos? Sí, sí, seguro, porque no había nadie. Es decir, la ruta 6 tiene camiones a la mañana y Nadie pasó. nadie. Después lo volvieron a ver a este mismo objeto a las 12 de la noche, un primo familiar de quien es mi acompañante, viniendo en el 57 en el cruce de ruta 6 y ruta 7, que incluso hasta el chofer del colectivo creo que bajó sobre la banquina para observar algo que era totalmente... Así que La misma noche. esa dirección de más bien. ¿Cuál es la dirección esa? Eso es ruta 6 y ruta 7. Creo que a las 12 de la noche, muy tarde, este hombre trabaja... También de la misma manera, sí. Es decir, repetimos la distancia y el horario. repito las La distancias. distancia y la ubicación, ¿cómo es? Yo lo empiezo a ver, yo viajando siempre me ubico, y te vuelvo a repetir, no agarrar el mapa. Yo ubico La Plata, sur, Luján, norte. Yo estaba entre Cañuelas y Luján, empiezo a observarlo al norte, cuando se hace grande y llamativo, cuando se empieza a venir hacia nosotros, aparece hacia el lado oeste de la ruta, cruza hacia el este de la ruta y se empieza a pasar por el lado nuestro de norte a sur. Zigzag, no. No, un desplazamiento tan así, una cosa así. Lenta. Lentísima. Pero no da la impresión de haber hecho una comba. No, es decir, venía, acá está la ruta, estaba la luz allá, ubicamos la luz allá. Después se empieza a venir bastante rápido porque nosotros nos íbamos bastante rápido, se toma esta forma, es decir, por cuestiones de distancia y de estar muy cerca, y entonces ahí se hace lento, empieza, lo que yo veo primero es la luz muy grande, y después se empieza a tomar forma cuando muy lentamente se cruza delante de nuestras, y acá pasa, pero acá yo creo que pasó a, a 30 kilómetros por hora. La verdad es que, bueno, de alguna manera varía. Tratar de ver, hacia la parte de abajo de esa luz. ¿Qué te recuerda qué te llama la atención de esa luz? Que no reflejaba. No reflejaba. No hacía reflejo en el piso. No, porque estaba muy cerca y no iluminaba el campo, no iluminaba nada, que eso sí me llamó la atención. Que digo, qué cosa rara que no ilumine todo estando tan bajo. Eso sí recuerdo de verdad. De los detalles, vos viste las luces iban así. Sí. Si tiraban como en forma armónica. No, discontinua. Así como un tipo arbolito de Navidad cuando lo tenés todo desordenado. Sí. Otra cosita, ¿sentiste calor? ¿Sintieron calor en ese momento cuando estaban observando que pasaba delante de ustedes? No, yo no te puedo decir, sinceramente te mentiría, te estaría inventando. Sentí terrible miedo cuando me di cuenta y cuando ya se estaba yendo, cuando ya se iba. No, lo único que se observaba, ya te digo, que se podía observar porque esa luz no te dejaba ver, era como impenetrable, como una neblina muy grande, porque cuando vos tenés una neblina que de esa que no te dejan ver a 2 metros, bueno, que vos de pronto observás el camión adelante y le ves para golpe o una cosita chiquita. Bueno, de esa manera, lo único que se dejaba observar era, que ya te digo, esa cola tipo la aleta de un tiburón, pero muy grande, enorme. ¿No tenía algún tipo de luz esa aleta? No, al que reflejaba. Reflejaba, es decir, eso era ciego, sin luz. Lo que reflejaba era la luz, vos fijate, y ahora charlando, pienso también de una luz tan grande, de una masa de luz tan grande, que apenas la iluminaba como de reflejo a eso, que es enorme además, una dimensión muy grande. Tratar de hacer memoria, tratar de enfocar tu mente, como dije, hasta esta aleta. No observaste ningún tipo de inscripción, ningún tipo de forma. No, tenía un color tipo aluminio, o por lo menos reflejaba de esa manera, tipo aluminio, con un metal blanco. Y parecía metal porque tenía algún reflejo mínimo con esa luz ya tenía una luz neblinosa. Y las luces, lo que titilaba también era como envuelto en esa... La luz es tipo neblina. Ahora, claro, digamos, detrás de esta neblina había algo. ¿Puede ser? Exacto. Es la sensación cuando vos vas en la ruta con una neblina muy cerrada, que te encontrás con un camión, que vos las luces las ves y podés encontrar... ¿Qué cosa detrás de una cosa? Exacto, exactamente. Digamos, vos viste detrás de la luz otra cosa.
Como me piden la luz, otra cosa. Exactamente, No te dejaba ver la luna, mamá. exactamente. Exactamente. Que sí te vuelvo a ¿No te repetir, despertaba esa luz? no iluminaba nada. ¿No de verdad Estaba te ahí. despertaba? No, Como humo, así no, pasaba. no. ¿Te dejaba llena? No, nada. Ya te digo, el desplazamiento era casi... ¿En ningún momento se inclinó? Lento. No. ¿No hizo esto, por ejemplo? Iba así, hizo así. No, por lo menos no. Sí ha bajado de la luz donde estaba, vino en descenso como hacía nosotros, Ajá. eso sí, vino y rápido. Y después fue todo muy lento. Paralelo A ruta 6, digamos, siguiendo una línea. Y después sí, el desplazamiento fue muy lento ¿En ningún delante momento del viste auto. cómo hizo esto así, se paró así? No. reflejos en el coche y luces en la vista. No daba ningún, no emitía luz. Era una bola de luz, pero no emitía nada. No iluminaba nada, porque yo digo, eso sí recuerdo, es lo único creo que dentro del asombro que yo tenía, que me llamó la atención, porque no... ¿No fue la primera vez que vimos una cosa así? Sí, la primera vez. A nosotros, desde la distancia que estaba, que era enorme. ¿Y la apariencia era como pesado o por la forma, el tamaño? Un portaaviones, te puedo decir. ¿Un portaaviones, puede ser. Sí, un tamaño de un portaaviones. Demasiado grande. Pero además era, es decir, evidentemente se movió rápido en un momento, incluso cuando hizo el cruce delante del cruza la ruta, era más rápido que después cuando empezó, pero era realmente como para que vos lo vieras, cuando te ponen algo en exhibición y vos lo Si hubiese tenido una filmadora, hubiese captado todo eso. todo si lo tenía ahí al alcance, creo que hubiese tenido que girar de derecha a izquierda, izquierda a derecha, porque no hubiese alcanzado a tomar la... Lo ¿Por tenía qué no se ahí. abrió una filmadora? Tiene otra preguntita que a lo mejor ¿te has sentido molesto en los días siguientes? ¿Te has sentido perturbado en tu trabajo? Me sentí mal cuando llegué a mi casa. Primero que me sentí cuando llegué a mi casa llegué con la cara muy mal porque mi mujer lo primero me preguntó si había tenido algún problema. Te imaginas que las noticias que yo traía eran las mejores porque me traía un ascenso con mayor ingreso de dinero para mí desde La Plata, o sea que tendría que haber llegado a un estado casi de euforia. Al contrario, llegué muy mal y me acosté. Quise bañarme y acostarme porque estaba mal. ¿Te sentías molesto, con bronca? Me sentía tal vez con un poco de mal humor, como qué sé yo, por ahí por lo que Por conocí. eso, por esa cuestión. Por esa cuestión, porque yo me dio mucho miedo después. Ajá. Me dio mucho miedo y a partir de ahí no pude pensar en otra cosa. Cuando llegué a mi casa, te imaginas que todo lo que le conté a mi esposa fue todo lo bueno que había vivido en La Plata, en la reunión, pero no podía demostrar alegría porque no estaba contento. Claro. Y esto había superado todo ¿Y qué te dijo tu familia cuando lo contaste? No, le dije a mi mujer como a las 12 de la noche que tenía la necesidad... ¿De inicio no lo dijiste? No. Y me arriesgué a decirlo, y hoy lo estoy contando porque iba conmigo otra persona. Si no, esto sinceramente, creo que hubiese pensado hasta que hubiese ido a ver a un psiquiatra a ver si no estaba No, nosotros. un poco rayado. Psiquiatra no, nosotros. Primero nosotros. Claro, pero porque realmente es una cosa que no le encontrás explicación. Porque muchas veces pasa que el testigo después de 3 o 4 o 5 años busca el investigador, ¿viste? ¿Los Privado. sueños tuyos después de emergencia siempre son contigo? No, sigo sintiendo, te vuelvo a repetir, cada vez que recuerdo, y me pasa muy a menudo, soñar estando dormido no, pero yo creo que no pasa por lo menos una vez a la semana, que yo pienso en el tema ese antes de dormirme, porque me supera. Bueno, lo dejé a propósito, como les decía, todas las voces de quienes los estaban entrevistando, y no voy a dar los nombres porque una que somos amigos y otra porque uno de ellos es un comunicador social y va a pensar que lo estoy atacando, pero en realidad justamente es más grave en ese caso interrumpir a un testigo cuando está hablando. No se debe hacer lo que aparece en este audio. De todas maneras, es histórico este testimonio. Y se nota, y yo les voy a aclarar que el testigo cuando hablaba de los puntos cardinales, él hablaba en referencia al vehículo que iba
cómo iba transitando. Él hablaba de norte, sur, como si estuviéramos hablando en un avión de las 2, de la hora de las 12, que es el frente sería el norte para él, en la parte de atrás del automóvil sería el sur, la izquierda sería el oeste y la derecha el este, para que se den una idea. Este objeto venía desde el noroeste, viene en dirección paralela a la ruta, llega a una distancia, tuerce, cruza la ruta hacia el otro lado y después vuelve a tomar la misma dirección y se desplaza hacia el sur, digamos, como decía el testigo, hacia la parte, y por eso lo ven de frente, lo ven de costado, lo ven desde todos los ángulos y a una distancia muy cercana, entre 200 y 300 metros de altura y muy poca distancia. Y bueno, y el tamaño que esto tenía era enorme, o sea, tiene tiempo suficiente, porque fue muy lento el desplazamiento, y a baja altura. Es algo que no hay ninguna aeronave convencional que haga eso, algo de esas dimensiones, que no haga ningún ruido, que no ilumine el campo, a pesar de la cantidad de luminosidad que eso tenía, que a veces les impedía ver hacia adentro, fíjense, y no iluminaba el campo. Son anormalidades, son cosas totalmente anómalas, que cuando uno habla de no identificado es porque hay cosas que desafían las explicaciones convencionales, y en este caso tiene un montón de ingredientes que desafían las cuestiones convencionales. Le podríamos ir a un tema musical y después ya vamos al testimonio de la otra persona. Bueno, Eyes can
Bueno, y escuchábamos al grupo británico Muse y el tema Extraterrestre. ¿Estás con hambre? En Chilo Restobar te esperamos con comida rica de verdad. Estamos en calle 2 entre 19 y 21. Abrimos de martes a domingo al mediodía hasta las 3 y a la noche hasta la 1 de la mañana. Además de la carta, todos los días tiramos un menú bien caserito como el que te gustaría comer en tu casa. Chilo Restobar es un excelente lugar para reunirte con familia y amigos. ¿No te querés mover de tu casa? Pedí que te lo llevamos al 2324 1534 3813. Ahora si querés venir, también podés reservar tu mesa, también al 2324 1534 3813. Chilo Restobar. Venite, come bien y pasala mejor. Y hoy en Chilo Restobar tenés costeleta de cerdo con puré de manzana, de batata. ya le estaba calculando. Y si no, tenés guiso de lenteja también. Y acordate que Chilo tiene la línea de alfajores, ¿eh? Así que bueno. Llega Mercedes. Maldita naranja. Volumen 1. Maldita máquina y la naranja juntos en una noche a puro hard rock. Sábado 16 de agosto, 21 horas, Mitus, calle 22 entre 25 y 27, Mercedes, la naranja. No puedo parar. No puedo parar. Soy un animal. Maldita máquina. Sábado 16 de agosto, 21 horas, Mitus, calle 22 entre 25 y 27, Mercedes, maldita naranja, volumen 1. No puedo. Adquirí tu entrada vía Central Tickets. Esperamos. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte del testimonio, pero vamos a ir más rápido porque si no se nos va a terminar el programa, porque tenemos dos partecitas de testimonio, son cortas, pero es la otra testigo, la psicóloga social, y esto es importante porque es muy raro que una psicóloga social cuente que ha visto un objeto no identificado. Por eso hay muy pocos relatos de psicólogos sociales que reconocen haber visto algo extraño, y este es uno. Y nosotros volvíamos, digo nosotros, el conductor y yo, de un curso, habíamos estado en un curso y después en una reunión, veníamos por la ruta 6, entramos de ruta 6 pasando Cañuelas, acá de Luján, ¿no? Y bueno, era de noche, no había casi gente en la ruta, y de golpe el conductor advierte hacia el lado izquierdo, arriba muy alto, una luz muy brillante en la ruta. Era el único coche, y en un momento, que esto sí no lo vi yo, sí lo advierte el conductor, esa luz se corre, digamos, estaba a nuestra izquierda, alta a nuestra izquierda, y de golpe esa luz, el conductor me dice, cruza de forma plana la ruta y se pone a la derecha. Y en ese momento, nosotros que veníamos a una velocidad bastante alta, porque siempre volvemos, cuando volvemos de La Plata bastante rápido, entonces el conductor de golpe, una cosa que no hace jamás, porque además es prudente, la ruta 6 suele haber muchos asaltos, cosas que nosotros lo tenemos claro y sabemos que no se puede parar, hace una cosa que a mí me llamó la atención, de venir de una velocidad muy alta, cruza la ruta, pone el coche en la banquina, así como veníamos, y se baja como muy sorprendido, y yo no me bajé, yo me quedé arriba del auto y me dijo, bajate, mirá, fíjate lo que estoy. Entonces yo ahí, que no había bajado, abro la puerta, primero bajo el vidrio y después abro la puerta y me pongo al costado del coche. Y esa luz, que había cruzado, cuando pasa al lado derecho, yo ya no la veo como luz. Vemos venir, en principio que pasa al lado, algo muy muy grande. Primero lo vemos venir, hasta que pasa al lado nuestro,
algo muy grande con muchas luces. Entonces yo, que seguía en esta cuestión de preguntar qué otra cosa podía ser, dije, será un helicóptero. Entonces yo decía, esos helicópteros grandes como tiene la Marina, hay unos helicópteros que son muy muy grandes, que son diferentes a los helicópteros comunes. Y entonces el conductor me dice, no puede ser porque no hace ruido, es cierto. Pero además era una cosa muy grande, muy grande, que la veíamos desde muy cerca. No sé decirte el tamaño, yo no, las dimensiones no las sé, que era grande, que venía muy despacio hasta que pasa delante nuestro. No sé decirte la altura, era muy grande, venía muy despacio, no hacía ruidos, tenía muchas luces. Había dos cosas que más me llamaron la atención. Primero, la velocidad en la que venía, que era muy despacio. Segundo, el tamaño. Parecía algo como grotesco, colgado del cielo, grotesco en cuanto como ver un crucero de estos enormes, de estos cruceros de viaje que hay en el Caribe, como hay un Fantasy, no sé, que hay tantas fotos, como un crucero suspendido del aire. Era una cosa grotesca y despacio. Y lo que me llamó la atención fueron dos cosas. Primero, que tenía muchas luces intensas que salían hacia afuera. No se veía consistencia adentro, sino como algo, cuando yo lo comenté, lo escribí, dije como una canasta. ¿Por qué? Porque las luces por fuera y no se veía algo sólido adentro. Se veían las luces. Había luces de más de un color. Estoy segura que había azules, blancas, creo que dije rojas la otra vez. Había luces que titilaban. La única cosa con lo común que uno está acostumbrado a ver, esas luces que titilan, como tienen las antenas, como tienen los aviones de línea, que tiene esa luz que titila, tiene un nombre intermitente, esa luz blanca. Y no en el medio de esto grande, sino hacia el costado izquierdo. Cuando yo lo veía así de frente, hacia el costado izquierdo y para arriba, tenía una cosa que formaba, que la forma era como la cola de un avión, pero muy grande, y era de luz. Era una luz sólida, blanca. Eso era hacia el costado. Era la cosa más rara, que no puede tener nada de todo lo que yo conozco. La otra cosa fue que pasó delante nuestro despacio y así se fue alejando. Hacia, digamos, nos pasó y siguió. Nosotros miramos un poquito más, y nos subimos al coche y seguimos. No tenía olor, no tenía ruido. Era raro ver algo suspendido en el cielo tan grande. Yo nunca vi una cosa igual. Bueno, y vamos a la segunda parte del testimonio para ya no perder más tiempo. ¿Qué está? Listo. Yo no puedo hablar de metros porque sinceramente no diferencio. Sé que era muy grande, que estaba muy bajo, que estaba muy cerca nuestro, que era muy grande. Conozco los dirigibles también, entre las preguntas que nos hicimos, pensamos... ¿Caso Goodyear o Serenísima? Sí, conozco los dirigibles. ¿Generalmente hacen algún tipo de zumbido cuando pasan? No, pero eso tenía muchas luces. Yo he visto dirigibles y no tiene... Esto era una cosa, aparte te digo, desde el momento que en realidad yo no lo veía sólido adentro. Yo lo que veía era como un armazón, por eso digo una canasta. Porque si una canasta me la imagino, salvo la única cosa que te puedo decir que sí adentro era ese haz de luz que salía hacia la izquierda, muy grande. ¿Nivel de oscuridad cómo era? Era una noche sin estrellas, cerrada. Que eso me llamó la atención porque antes, y no lo dije en el relato, yo pensé que por ahí podía ser una estrella. Yo no diferencio si las estrellas son más grandes, no me detengo a pensar. No se podían ver ni planeta, ni estrella, ni luna. Nada, no había, era una noche cerrada. Salvo el avión de referencia de línea. Pasó, y que después, cuando seguimos camino comentando sobre este tema, volvió a pasar otro avión y veíamos que claro que el avión no tenía nada que ver con lo que habíamos visto. Era una cosa muy pequeñita. ¿Está acostumbrada a viajar, no, en avión? Estoy acostumbrada, he viajado muchas veces, he hecho vuelos en Europa, en Estados Unidos. ¿Un avión a baja altura no puede ser? No. Conozco, por eso, y conozco también los helicópteros de la Marina, estos que digo, que eran grandes. Era una cosa que yo no vi nunca y que era extraña, rara, ¿no? Muy rara y muy grande. Y sobre todo no tiene nada que ver con nada, y no creo que haya nada, por lo menos de las cosas que uno conoce, que tengan ese haz de luz tan grande, que era formada como la cola de un avión. Eso es una de las cosas
muy grande. En ningún momento ninguna actitud hostil respecto a ustedes. ¿Ustedes sintieron miedo? ¿Qué sintieron en ese momento? Yo sentí sorpresa. Para mí, que riéndome le hago el mismo comentario y se rió. Lo interesante de esto es que esta amiga, que se rió mucho en ese momento, esto era día jueves, al día siguiente ya me llama, a la noche muy tarde, que el marido de ella venía de Buenos Aires de trabajar en un ómnibus y a la altura de la ruta 6, pero como a las 11:30 de la noche, no en el horario que había llegado yo, que habría llegado tipo 8:30, casi 8:15. El marido vio una cosa muy rara, que tanto lo había sorprendido que había llegado a la casa con intenciones de sacar el coche para ir a mirar, algo que no había visto nunca, y bueno, y en esa altura de la ruta 6. ¿Y lo que hace el marido? Es especialista en grandes sistemas de bancos de datos, de computación. Se ha enterado de otra denuncia más, me parece, ¿no? La información es en psicología social, dentro de la psicología social en organizaciones. En línea de la parte de psicología. Que se desarrolla aquí en Argentina, con John Riveal, pero en organizaciones sigue la línea de Schwarzenegger, y en la actualidad estoy estudiando educación. ¿Y trayectoria dentro del tema, digamos, de la temática de psicología? ¿Enseñanza? No, mi tema es más el tema organizacional, y hace años que estoy en lugares de conducción. Bueno, fíjense, este testimonio final, o sea, los dos testimonios a baja altura, muy cercanos, y este testimonio es muy importante porque es una psicóloga social, que generalmente los psicólogos sociales están siempre enfrentados al tema OVNI, y ante no poder explicar lo que vio, lo cuenta con una naturalidad total, con una objetividad absoluta. Nos está contando este testimonio visto a corta distancia. Este testimonio es sumamente importante. Fíjense, un avistaje de objetos de gran tamaño, de cigarro, a baja altura, a muy cercano a los testigos. Este caso prácticamente yo diría que es un caso irreductible. No hay posibilidad de encontrar una explicación racional a lo que estos dos testigos nos estaban contando. Y fíjense que también lamentablemente no pudimos dar en su momento con el otro testigo, que un especialista en ese entonces en informática y análisis de datos, gente que seguramente tenía una objetividad absoluta para ponerse a hablar de estas cosas, ¿no es cierto? Son gente que no suele hablar de este tipo de cosas, por su formación o por miedo a que se los tilde de algo en su profesión, ¿no es cierto? Así que bueno, esto lo quería rescatar, este caso, por eso. El programa se nos fue casi rápido. Creo que si queda unos minutos, quería algo curioso, ¿no? Algo muy curioso. ¿Se acuerdan que el programa pasado, y le agradezco a Axel Bartolomeo los conceptos que tuvo en su programa de Raíces y Canciones, hacia el programa pasado, que hablamos de folclore y ovnis? Y bueno, entre las cosas que habíamos hablado, habíamos terminado con que la inteligencia artificial me había creado una samba que no tenía letra. Afortunadamente, otra inteligencia que no tenía música, perdón. Otra inteligencia artificial colaboró también y le puso música a esa samba. Y lo podremos pasar a hoy como final de este programa. A ver si puede ser, sí. Samba de la luz callada, por ChatGPT y Zuno. Por los montes de Santiago, una luz baja sin ruido, no es farol ni es luciérnaga, ni reflejo del olvido, va cruzando los rastrojos como quien busca un sentido. Luz callada del misterio, de qué cielo te han echado, ni los perros te ladraron, ni el gaucho te ha disparado. Te miramos con respeto porque el monte te ha guardado. Luz callada del misterio, de qué cielo te han echado, ni los perros te ladraron, ni el gaucho te ha disparado.
Te miramos con respeto porque el monte te ha guardado. Dice el viejo puestero que la vio desde un corral, redonda como la luna, pero más fría y sin sal, y que al rato estaba solo, sin saber cómo ni cuál. Luz callada del misterio, sos promesa o advertencia, sos un ojo que nos mira o apenas una presencia. Te apareces sin horario, como ocurre la conciencia. Copla final, si algún día el hombre aprende que el saber no está en un trono, va a encontrar en cada estrella lo que ignora del encono, y capaz que en una nave viaje el alma de uno solo. Luz callada del misterio, de qué cielo te han echado, ni los perros te ladraron, ni el gaucho te ha disparado. Te miramos con respeto porque el monte te ha guardado. Luz callada del misterio, de qué cielo te han echado, ni los perros te ladraron, ni el gaucho te ha disparado. Te miramos con respeto porque el monte te ha guardado. Copla final. Si algún día el hombre aprende que el saber no está en un trono, va a encontrar en cada estrella lo que ignora del encono, y capaz que en una nave viaje el alma de uno solo. Bueno, y así pasó la samba de la luz callada creada por inteligencia artificial ChatGPT, y le puso música a otra inteligencia artificial que se llama Suno, con un poco de mi colaboración, por supuesto, también, ¿eh? Así que agradezco que me hayan aguantado un poquito más de la hora, porque era necesario terminar con esto el programa, esta emisión número 30 de OVNI Tribulación Fáctica. Así que los espero el próximo jueves a las 13 horas por acá, por 107.1 MHz. Esto es OVNI Tribulación Fáctica y mi nombre es Alberto Brunetti.